Lucas capítulo 17, versículos 1 al 10, hermanos. ¿Podemos ponernos en pie para leer este pasaje y orar al Señor? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pueden ocupar su asiento. Este pasaje de las Sagradas Escrituras, hermanos, es un tanto complejo. Los comentaristas no se ponen de acuerdo en cuanto a la unidad del texto o la no unidad en el texto. Personalmente voy a predicarlo como he visto y he entendido que está desarrollado el pensamiento lógico por Lucas en estos versículos de este capítulo 17. Y el tema central que yo logro ver a través de este texto es el tema del perdón. Por eso el título de este sermón, Perdonados para perdonar. Y quisiera comenzar con una ilustración. Algunos de los ejemplos que voy a compartir, tengo mi mente saturada de todo esto porque he estado estudiando mucho este tema. Y los tomo de diversas partes, de algunos autores que he estudiado respecto a ello, particularmente de un autor reformado que ya está con Cristo, Jay Adams. Quisiera comenzar con una ilustración que él ofrece en una de sus obras. Y es en alusión a el amado hermano Charles Spurgeon. La gran mayoría de ustedes, si no es que todos, conocemos a Charles Spurgeon. Quizá algunos menos no han sabido que Spurgeon fue un hombre que luchó con diferentes tipos de aflicciones a lo largo de su vida. La depresión, una de ellas, y la enfermedad, otra de ellas. Y él padecía particularmente de algo que se conoce como la gota, que se dice es una enfermedad que en ocasiones es sumamente dolorosa. Y la anécdota cuenta que en una ocasión un hombre que padecía de reumatismo se acercó a Charles Spurgeon para decirle que el reumatismo era más doloroso que la gota. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, cuya mente siempre era muy afilada, no se podía quedar callado ante un comentario de este tipo. Así que la respuesta que le dio aquel hombre que decía que su problema de reumatismo era más doloroso que la gota que él padecía fue de la siguiente forma. Le dijo, bueno, toma uno de tus dedos y ponlo en una prensa y gírale hasta que ya no soportes más el dolor. Eso es reumatismo, le dijo. Después dale 3 vueltas más y eso es gota. Dándole a entender, realmente no sabes de lo que hablas. ¿Por qué esta ilustración, hermanos? Porque el día de hoy, en este pasaje de las Escrituras,
vamos a encontrarnos con dos de las enseñanzas más difíciles para el cristiano. Ahora, por difíciles no quiero decir difíciles de comprender o de entender, hermanos, pero difíciles de vivir, de practicar y de aplicar. En otras palabras, en este pasaje vamos a encontrarnos tanto con el reumatismo como con la gota. La primera ya dolorosa y difícil de por sí, y la segunda un poco más todavía dolorosa y difícil de practicar y de vivir. Por eso esta ilustración, porque nos va a ayudar a que este mensaje quede lo más profundamente grabado en nuestras conciencias y confío en el Señor también en nuestros corazones. En primer lugar, entonces, quiero compartir un poco del contexto. Capítulos 15 y 16, nuestro Señor Jesucristo sigue confrontando a los fariseos y a los publicanos. En primer lugar, en el capítulo 15 habla acerca de cómo estos murmuraban por causa de que Jesucristo constantemente participaba de la comunión con pecadores, con publicanos, con diferentes tipos de personas. Y en el capítulo 16 encontramos un pasaje en el que se nos habla acerca del contraste entre un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Estos capítulos nos proporcionan cierto contexto para mostrarnos por qué es que el capítulo 17 comienza nuestro Señor Jesucristo señalando: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera, dice, que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Estas palabras iban particularmente en contra de estos religiosos de la época que constantemente estaban haciendo tropezar a aquellos que sinceramente estaban buscando el reino de Dios en los días de nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, hermanos, de estas palabras encontramos alguna aplicación para nosotros los cristianos. Porque nosotros no estamos exentos de en ocasiones llegar a hacer tropezar a otros de nuestros semejantes, incluyendo de nuestros amados hermanos en la fe. Como cristianos, a veces nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros diferentes pensamientos o formas de relacionarnos con nuestros hermanos a menudo pueden ser causa de tropiezo. Quizá actitudes o acciones que dan un mal ejemplo, quizá de pronto cuando nos quejamos delante de otros provocando descontento en esos amados hermanos, quizá en ocasiones haciendo uso de palabras injustas que influyen en las opiniones de otros amados hermanos, quizá manteniendo alguna discusión en ocasiones con otros amados hermanos hasta provocar algún tipo de respuesta airada, en ocasiones tal vez incitando a otros a cometer pecados como el chisme, la murmuración, por ejemplo, o en otras ocasiones jactándonos de nuestras posesiones para despertar envidia en aquellos que se encuentran en una condición más desfavorable que la nuestra. En fin, podemos ir tratando de pensar y extraer diferentes circunstancias en las que nosotros podríamos llegar a ser de tropiezo para nuestros hermanos. Pero un tipo de tropiezo que particularmente creo que se aborda en este pasaje es cuando nosotros pecamos contra otros y no estamos dispuestos a reconocer nuestra falta y arrepentirnos. O cuando alguien peca contra nosotros y aun cuando viene en arrepentimiento, no estamos dispuestos a perdonarle como las Escrituras nos ordenan. Y creo que por esa causa, el versículo 3, nuestro Señor Jesucristo comienza dirigiéndose a sus discípulos ahora. Insisto, los dos primeros versículos creo que está hablando más particularmente de estos hombres que estaban provocando tropiezo entre el pueblo de Dios, pero en el versículo 3 cambia la cosa, porque ahí se dirige particularmente a los discípulos. Y comienza diciendo: mirad por vosotros mismos. Otras traducciones se lee: tened cuidado. Es la advertencia que nuestro Señor Jesucristo lanza en ese precioso versículo. Y digo precioso porque he aprendido mucho de este texto. Tened cuidado. Discípulos, mirad
por vosotros mismos, dice el Señor. Y es en este versículo particularmente en donde vamos a encontrar el reumatismo y la gota. ¿Cuál sería esa verdad o esa doctrina que es dolorosa, pero no tanto? Jesucristo dice después de estas palabras: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Este mandato que Jesús da en este pasaje es lo que podríamos considerar el reumatismo. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. ¿Por qué? Déjeme poner una ilustración. Insisto, son ilustraciones no mías. De alguna forma las tengo ya todas en mi cabeza. Imagínese, amado hermano, que está usted por allí, en este local, sentado o parado, sin hacerle daño absolutamente a nadie, o quizá ocupado simplemente en lo que le corresponde hacer, y de pronto uno de nuestros amados hermanos pasa junto a usted y le pone un puntapié en la pierna, en la parte que más duele, y se va sin decir absolutamente nada más. Usted se queda allí con el dolor en su pierna. Y déjeme decirle lo que a menudo suelen hacer las personas que son lastimadas. Algunos, cuando son lastimados así por sus hermanos, comienzan a lamentarse un poco. Quizá buscan algún tipo de ungüento, se lo aplican en su pierna lastimada y hacen todo un drama de lástima. E incluso muchas veces invitan a otros a participar en ese drama de lástima porque ha sido herido, ha sido lastimado. Pregunta: ¿pero eso es lo que Jesucristo nos manda a hacer en este pasaje de las Sagradas Escrituras? Otros, en lugar de hacer eso, se enfurecen, se molestan. Quizá comienzan a patear las sillas que están alrededor o incluso pueden llegar a desquitarse con alguien que no tiene absolutamente nada que ver con la situación. Pero la pregunta es, en el versículo 3 de Lucas capítulo 17, ¿es lo que Jesucristo nos manda a hacer cuando alguien nos lastima o peca en contra de nosotros? Un tercer tipo de personas, o un tercer grupo de personas que podrían aparentar ser un poco más piadosos, una vez que son heridos o lastimados, van por allí mostrándoles a todos su dolor, con el propósito de advertirle a los demás lo que tal hermano o tal hermana le hizo para que tengan cuidado y tengan sus reservas con ese hermano. Pero una vez más, una pregunta: ¿es lo que Jesucristo nos ordena hacer en este pasaje de las Sagradas Escrituras? Jesucristo dijo: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Él no dice: ve y dile a tu otro hermano lo que te hicieron. Él no dice: ve y enójate con los demás por causa de lo que te ocurrió. Él no dice ni siquiera: ve y cuéntale al pastor o a los diáconos lo que te acaban de hacer. Él dice: repréndele. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Esa es la clara instrucción que nuestro Señor Jesucristo da en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Ahora, hermanos, esto es reumatismo. ¿Por qué? Porque no es nada grato el tener que ir y confrontar a un hermano cuando ha pecado en contra tuya. No es nada sencillo el tener que ir y confrontar a alguien que te ha lastimado. Pero eso es lo que Jesucristo nos está ordenando hacer por medio de su palabra. Ahora, algunos podrán preguntarse: ¿pero por qué yo? Si es Él quien pecó contra mí, es Él quien tendría que venir y buscarme a mí. Y hermanos, eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 23. Ahí Jesucristo ordena, diciendo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Es decir, el Señor también manda a aquellos que pecan contra sus hermanos que vayan y se pongan a cuentas con ellos, pero ese no es el texto que estamos escudriñando el día de hoy. El día de hoy dice que si han pecado contra ti, eres tú quien tiene que ir y reprender a tu hermano. Ahora déjeme usar este ejemplo, este sí me acuerdo de quién es, de Jay Adams, para que podamos entender la importancia y la sabiduría de por qué, si es contra mí que han pecado, tengo que ir yo y reprender. Una vez más, amado hermano, imagínese que usted está por aquí, en la iglesia, o hermana, y una amada hermana con la que suele tener mucha comunión había estado de viaje durante un buen tiempo, por lo que no la había visto durante todas esas semanas. Pero este domingo, finalmente regresa y la ve entrar por las puertas de esta amada iglesia local. Usted se pone contenta porque desea platicar con ella y saber cómo se encuentra. Termina el sermón y usted va corriendo en medio de todas las sillas y de la muchedumbre que se puede llevar a cabo aquí muchas veces, porque desea saludar a su amada hermana y poder abrazarla y saber cómo le ha ido, cómo estuvo en todo este tiempo que estuvo ausente. Pero justo cuando usted va llegando, junto con esa amada hermana, aquella amada hermana se da media vuelta y sale, sin ponerle la más mínima atención. En ese momento acaban de golpearle en su pierna, acaban de lastimarle, acaban de herirla. Y muchas de las veces lo que hacen es lo que describíamos hace un momento. Puede que usted se moleste con la hermana, puede que vaya y le cuente a otros lo que le acaba de hacer su hermana, puede que vaya y reaccione de muchas formas, menos de la forma en la que las Escrituras nos dicen. Pero supongamos por un momento que usted está dispuesto a hacer lo que la Biblia dice que debe hacer. Y una vez que se recupera de ese desconcierto al ver cómo su amada hermana simplemente la ignoró y se fue, usted va detrás de ella para aclarar el asunto con ella. Este autor decía lo siguiente: suponga usted que sale y la encuentra en su coche tomando unas toallitas, unas Kleenex, para limpiarse la nariz. Y cuando usted llega para pedirle una explicación del por qué actuó como actuó, le dice algo así como: ¿por qué hiciste eso? Yo estaba contenta de verte. Y cuando te busqué simplemente me ignoraste y saliste de esta manera. Y suponga que esta amada hermana le responde algo así como: discúlpame, no te vi ni te escuché. Lo que pasa es que en el viaje me enfermé. Y el pastor Héctor Bustamante ahora estaba predicando y parecía que nunca iba a terminar el sermón. Y las toallitas habían quedado en el coche y tenía que salir para sonarme la nariz porque sentía que en cualquier momento me iba a escurrir. El autor dice, este ejemplo o ilustración puede sonar bastante tonto, pero amados hermanos, muchas de las veces las dificultades que surgen entre nosotros son por este tipo de malos entendidos, por cosas que se tendrían que haber aclarado en el momento, pero que sin embargo, al no ser obedientes a la palabra del Señor, permitimos que se genere algún tipo de controversia entre nosotros. ¿Puede ver usted la sabiduría de por qué Cristo nos dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele? Porque en muchas ocasiones solamente se tratará de algún tipo de malentendido entre nosotros, hermanos. Porque en ocasiones no sabemos qué está padeciendo algún hermano, alguna hermana, no sabemos si está luchando, y nosotros simplemente a menudo inferimos cosas de las que ni siquiera estamos seguros. Y en nuestra mente comenzamos a desarrollar una serie de pensamientos en contra del hermano o en contra de la hermana. Y todo hubiera podido haberse resuelto si tan solo hubiéramos sido obedientes a la palabra del Señor en ese momento. Por eso Jesucristo nos manda, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Ahora, ¿qué hay cuando realmente ha habido pecado, hermanos? ¿Cuál es la actitud cuando tu hermano o tu hermana ha pecado contra ti? ¿Cómo es que deberíamos de llevar a cabo? ¿Qué significa reprender a nuestro hermano?
Y creo que aquí esto es importante, porque a menudo esto también, en lugar de ayudar a concluir algún tipo de conflicto, termina generando más. Y aquí es donde entran estos principios que también estuve estudiando en meses pasados y que ya les compartí 2 de 3. Cuando mi hermano ha pecado contra mí, soy llamado a confrontar. La palabra repréndele aquí significa confrontar con tacto. Es ir, presentar los hechos tal como los vimos y esperar si el hermano o la hermana que pecó contra mí tiene una explicación que pueda manifestar que no hubo más que un malentendido entre nosotros. Pero si hubo pecado, entonces yo tengo la responsabilidad de reprender a mi hermano. Y amados hermanos, aquí hay 3 principios bíblicos. En primer lugar, Gálatas capítulo 5. Algunos de ustedes ya saben qué principio es este, pero Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El primer principio, al momento de ir a reprender a un hermano que ha pecado contra mí, hermano, es que te asegures de estar caminando en el Espíritu del Señor, no en la carne. Porque dice antes, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Si está usted en la carne, amado hermano, absténgase de ir a confrontar a su hermano que pecó en contra suya. Y hasta que esté seguro de estar actuando en el Espíritu, vaya entonces y confronte a aquel que pecó contra usted. Insisto una vez más, hermanos, por eso es reumatismo. Es doloroso y no sencillo, pero es lo que nos manda hacer el Señor. En segundo lugar, 1 Corintios, capítulo 13, otro texto muy conocido por todos nosotros. Dice ahí la palabra del Señor, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Antes de ir a reprender a su hermano, lea también 1 Corintios capítulo 13 y asegúrese que no solamente está actuando en el Espíritu, pero lo está haciendo en el amor y en el amor bíblico. Y en tercer y último lugar, la carta que Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Pablo exhorta diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oh, amado hermano, tenemos que memorizar estos versículos. Asegúrese, en tercer lugar, de hacerlo en humildad. Actúe en el Espíritu, actúe en amor y actúe en humildad. Cuando usted esté consciente de que está actuando de esta manera, entonces está listo para llevar a cabo la confrontación. Puede ir y pedirle cuentas a su hermano o hermana que ha pecado contra usted. Esta es la forma en la que las Escrituras nos llaman a atender este tipo de cosas, hermanos. La pregunta es, hermano, ¿cómo está usted actuando? ¿O cómo ha usted actuado cuando se ha encontrado con este tipo de dificultades? ¿Qué ha hecho usted cuando han pecado contra usted? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha procedido usted cuando algún hermano o hermana ha pecado en contra suya? ¿Ha usted procedido como una de las 3 formas que mencionamos al principio? ¿Ha usted respondido simplemente yendo a contárselo a toda la iglesia? ¿Ha usted respondido en ira y en enojo simplemente? ¿Cómo estamos actuando, hermanos, cuando nuestro hermano peca en contra de nosotros? Eso es reumatismo, hermanos. Pero el segundo punto, y es en el que quiero enfocarme más, es la gota. Versículo 3 nos dice entonces, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. ¿Pero qué dice más adelante?
y si se arrepintiere, perdónale. Ahora, eso es gota. Y la respuesta que he encontrado a menudo cuando he abordado este tema es de sorpresa. ¿Pero por qué eso es más difícil? Muchas veces consideramos que lo difícil es ir y reprender, no perdonar. Pero ahora vamos a ver por qué perdonar es algo más doloroso todavía, hermanos. Y en primera instancia quisiera que meditáramos en qué es el perdón, hermanos. ¿Ha usted meditado, se ha preguntado a sí mismo qué es el perdón? ¿Cómo usted respondería ante esta pregunta? Le diré lo que me han respondido muchas personas cuando les he hecho esta pregunta. A menudo señalan que el perdón es olvidar. Otras veces señalan que es simplemente pasar por alto. Pero eso no es el perdón. Si queremos entender el perdón, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Y en Efesios capítulo 4, versículo 32, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Pero aquí viene la clave. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol Pablo aquí exhorta a los creyentes a ser misericordiosos los unos con los otros y a perdonarnos los unos a los otros. Pero nos pone el parámetro, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De manera que para entender qué es el perdón o qué tipo de perdón nos manda nuestro Señor a llevar a cabo los unos para con los otros, tenemos que estudiar el perdón divino. Y eso podemos encontrarlo en Isaías capítulo 43. Vayamos ahora a Isaías 43, versículo 25. Dice ahí la palabra del Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Algunas veces las personas señalan que perdonar es olvidar, porque dicen que es lo que Dios hace con nuestros pecados, que Dios olvida nuestros pecados. Pero quiero que preste una atención a ese versículo, amado hermano. El pasaje no dice que Dios olvida nuestros pecados. Dice que Él no se acordará de nuestros pecados. Y hay una diferencia sutil en eso. El perdón no consiste en olvidar, más bien consiste en no recordar. Y son dos cosas diferentes. El olvidar es algo que simplemente ocurre. Usted y yo olvidamos, pero Dios no olvida absolutamente nada. Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Nosotros simplemente olvidamos cosas en ocasiones. Pero el no recordar es algo que activamente somos llamados a hacer. Y lo que Dios está diciendo en ese pasaje de las Sagradas Escrituras es que Él no recordará más nuestros pecados. Y eso es lo que Él hace cuando nos perdona a través de Cristo, amados hermanos. Lo que en realidad es el perdón es una promesa. Dios, cuando lo perdona a usted, cuando me perdona a mí, en realidad está haciendo una promesa. La promesa de no volver a recordar sus pecados para traerlo a juicio por causa de ellos. Eso es lo que Él garantiza una vez que salva a un hombre o a una mujer que son pecadores. Él jura, por causa de lo que Cristo, su amado Hijo, hizo, que no recordará más nuestras ofensas en contra suya y que no las traerá para juzgarnos o condenarnos una vez más. Él se compromete, Él hace una promesa de no recordar esas faltas y sacarlas y ponerlas en nuestra contra, hermanos. Entonces, ¿qué es el perdón? Podríamos decir, hermanos, que el perdón es una promesa. Y hermanos, esto es tan importante de que podamos comprenderlo, porque a causa de nuestro mal entendimiento de lo que es el perdón, a menudo hay una gran cantidad de conflictos sin resolver entre nosotros, en nuestras familias, en nuestros diferentes contextos, porque no somos conscientes o no logramos entender lo que verdaderamente implica el perdón.
Y diría más, un autor dice que el perdón no solamente es una promesa, pero es una triple promesa. ¿Qué es lo que entonces Cristo nos demanda hacer cuando nos pide que perdonemos? Él nos está pidiendo que hagamos una promesa, la promesa de no recordar más los pecados de aquel que nos ofendió. Pero decimos que es una triple promesa porque se trata de no recordarle sus pecados a Él, no recordármelos a mí, no recordárselos absolutamente a nadie más. Cuando mi hermano ha pecado contra mí y viene arrepentido, pidiéndome perdón, y yo le ofrezco el perdón, literalmente lo que me está pidiendo es que le prometa no volver a recordar ese pecado en contra suya. Y eso es lo que Cristo nos manda hacer en Lucas capítulo 17, versículo 3. Así que, hermano, una vez más, este segundo aspecto es más doloroso. ¿Por qué? Piense por un momento lo que la palabra nos está diciendo aquí. Uno podría decir que es sencillo dar perdón. Pero el pasaje de las Sagradas Escrituras en el versículo número 4 nos pone un elemento más todavía como para presionar nuestras conciencias y entender lo complicado del perdón. Porque dice ahí, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Piense una vez más en el escenario en el que está usted ahí, simplemente sin hacer nada, y uno de sus amados hermanos pasa y le da esa patada, y se va. Lo acaban de lastimar. Pero unos minutos después regresa a su amado hermano, arrastrando los pies, con una actitud de tristeza, y le pregunta a usted, hermano, ¿sabes lo que acabo de hacer? Usted todavía se está sobando porque le duele. Sí, ¿por qué lo hiciste? Hermano, conoces mi temperamento. Estaba molesto. Y tú estabas allí, hermano. Perdóname. Y usted puede decirle todavía, tratando de curarse el dolor, está bien, hermano, pero no lo vuelvas a hacer, por favor. Y se va. Pero hermano, ¿qué pasa si unos minutos después vuelve su hermano y vuelve a hacerle exactamente lo mismo? Y vuelve a regresar otra vez, acongojado, apesadumbrado, y vuelve a decirle lo mismo. Hermano, ¿sabes lo que acabo de hacer? Y usted una vez más le dice, dijiste que no lo repetirías, ¿por qué lo acabas de hacer otra vez? Hermano, perdóname, conoces mi temperamento. Y usted ya molesto, quizá, hermano, conozco tu temperamento, pero dijiste que no lo harías. Perdóname, me arrepiento, hermano. Y usted quizá le dice, está bien, te perdono, hermano. Pero hermano, ¿qué tal si vuelve una tercera ocasión a pasar exactamente lo mismo? Quizá muchos de nosotros en este punto diríamos, a ver, hermano, una tal vez, bueno, una sí, 2 tal vez, pero 3 ni hablar, ya no puedo volver a perdonar eso. Pero Jesucristo en el versículo número 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, dice el Señor. Por eso es gota. Porque, amados hermanos, estamos todavía en un mundo caído, en un proceso de santificación todos y cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes. Y a menudo enfrentaremos circunstancias de este tipo. Y en todo caso el Señor nos dice, si viene diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahora, aquí es donde empiezan a surgir las excusas en nuestros corazones, y por eso es que veo que en el texto hay una perfecta unidad. Porque algunos, lo primero que tal vez dirían es, a ver, hermano, ¿no tendríamos que esperar a que haya fruto? O sea, ¿no tendríamos que esperar ver fruto para que realmente podamos perdonarles, si es que dice estar arrepentido? Esa es una primera excusa, porque algunos se argumentan o se ocultan tras este tipo de palabras. A ver, hermano, es que yo no estoy dispuesto a perdonar hasta que vea fruto en él.
Pero el versículo 4 derrumba ese argumento. Porque Cristo literalmente está diciendo, si 7 veces al día pecare, y 7 veces al día viniere, diciendo me arrepiento, perdónale. En otras palabras, Cristo estaba implicando que es muy probable que en ocasiones tu hermano pecaría no una, no dos, sino varias veces de una misma forma. Y dice un autor, un melón no crece en un solo día, ni una vid da frutos inmediatamente de un día para otro. El fruto lleva tiempo, requiere trabajo, requiere esfuerzo. Y aunque es cierto que tendríamos que tratar de ayudar a este hermano de otra forma también, lo cierto es que debemos esperar que al estar en medio de un grupo de pecadores que estamos siendo santificados, a menudo pequemos unos contra otros. Y en todo caso el Señor dice, si se arrepiente, perdónale. Ahora, lo que más me llamó la atención es la forma en la que los apóstoles respondieron ante esto. ¿Qué hubiera dicho usted a nuestro Señor Jesucristo ante este tamaño de enseñanza? ¿Qué le hubiera respondido usted? Versículo 5 tenemos lo que los apóstoles dijeron. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ahí es donde yo comencé a ver el vínculo que algunos comentaristas señalan. ¿Por qué es que ellos dirían una cosa como esta? Porque ellos entendieron que eso era gota, hermanos. Señor, aumentanos la fe. Y aunque su argumento parecía más piadoso, porque ellos parecieran estar diciendo, Señor, ¿quién puede vivir de esta manera? ¿Quién puede perdonar de esta manera? Señor, haznos madurar, haznos crecer, haznos más piadosos para que realmente podamos enfrentar ese tipo de circunstancias. Y muchos de nosotros también podríamos decir exactamente lo mismo. Oh, amado hermano, entonces déjame madurar y déjame crecer porque yo no creo ser capaz de poder sobrellevar situaciones de este tipo con mis hermanos. Pero nuestro Señor derrumbó esa otra excusa que presentaron los apóstoles, porque observe el versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amado hermano, ¿tienes fe como un grano de mostaza? Si eres cristiano, la tienes. Si eres verdadero creyente, tienes la fe divina, la fe que es de lo alto. Ha sido depositada en tu propia vida. Jesucristo está diciendo, eso es suficiente para que puedas vivir lo que te estoy pidiendo que vivas. Basta con que seas cristiano para que vivas reflejando el perdón que yo te he dado. Así que esa segunda excusa, hermanos, queda completamente descartada. Y una tercera excusa se aborda en los versículos 7 al 10. Observe lo que dijo el Señor enseguida. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El perdón, hermanos, es un asunto de obediencia, no de sentimientos, no de madurez, sino de obediencia. Y esto es lo que Jesucristo está expresando en estas palabras. No es opcional para nosotros los cristianos el perdonar. Él está diciendo en otro sentido, es vuestro deber. Y aun cuando hagan esto, por más que quieran jactarse o tiendan en esa carnalidad a pensar, es que yo ya he perdonado 7 veces la misma ofensa a mi hermano, por lo que he sido alguien que ha soportado bastante, el Señor dice,
Aún en esos momentos tienes que decir, siervo inútil eres, porque eso es lo que simplemente deberías de haber hecho desde un principio. El perdón, entonces, hermanos, es un asunto en el que somos llamados simplemente a obedecer lo que Cristo nos ordena. Si usted está en Cristo, hermano, Él nos manda a perdonarnos unos a otros. No es cuestión de más fe, no es cuestión de más madurez, no es cuestión de esperar ver fruto o no ver fruto en mi hermano. Es cuestión de obedecer lo que el Señor nos manda en su palabra. Ahora, una vez más, por eso es gota. Es doloroso, es difícil, pero el Señor nos manda a reflejar su propio carácter perdonador. Porque una vez más, hermanos, el perdón divino es nuestro modelo para poder saber cómo es que debemos perdonar. Cuando mi hermano ha pecado contra mí y viene arrepentido, diciéndome o pidiéndome perdón, yo no tengo más que dos opciones: obedecer al Señor o rebelarme en contra suya. No hay alternativas, hermanos. O obedecemos a Dios cuando esto ocurre, o nos rebelamos en contra de su palabra y de su voluntad. Él nos manda a perdonarnos unos a otros. Ahora, aquí es importante, hermanos, si estamos hablando de que el perdón es una promesa, y cuando alguien viene arrepentido y me pide perdón, yo estoy siendo llamado a ofrecer esa promesa de no volver a recordar más su falta a la persona, ni a mí, ni a nadie más. Eso significa que el perdón es algo condicional. No puedo ofrecer esa promesa a menos que la persona que me ha ofendido venga en arrepentimiento. Y esa promesa tiene el propósito de no de aliviar mi carga, sino de aliviar la carga de aquel que me ofendió. Y hay que entender esto, hermanos. Porque a menudo con esta psicología del mundo que se ha infiltrado en las iglesias locales, ahora confundimos pensando que el perdonar es algo para sanarme a mí mismo. Pero si el perdón es una promesa, esa promesa se la hago al ofensor. Cuando yo pequé contra el Señor no es beneficiado al perdonarme, Él no va a descansar de nada. A quien va a darle descanso es a mí, porque yo soy el que está cargado a causa de la convicción del pecado que se pesa sobre mis hombros. Ese es el llamado bíblico, ese es el perdón bíblico, por lo que es un perdón condicional. Ahora es diferente albergar amargura, amados hermanos, y eso es pecado contra Dios, pero no estamos hablando de eso aquí. Aquí estamos hablando de un hermano o una hermana que ha pecado en contra mía y que viene arrepentido o diciendo estar arrepentido y pidiéndome perdón. Bajo esa condición yo debo hacer esa promesa y no tengo opción delante de Dios, porque Dios me manda a perdonar. La pregunta es, ¿está usted perdonando, hermano? ¿Está usted perdonando, hermana? La razón por la que quise traer esta enseñanza el día de hoy aquí es porque cada vez me convenzo más de la importancia de esto y de la gran ignorancia que hay en la cristiandad del tema del perdón. Cada vez me convenzo más de que a menudo tenemos conflictos que se exacerban por causa de no comprender en qué consiste el perdón. Ahora, si nosotros estamos perdonando bíblicamente, aun cuando nuestros hermanos pecaren 3, 4, 5, 6, 7 veces en contra nuestra, en realidad nunca será la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta, sino que siempre se tratará de la primera vez. Porque si usted está haciendo esa promesa verdaderamente, si usted está dando el perdón verdaderamente, entonces usted está comprometiéndose a no volver a recordar la falta en contra de su hermano. Así que si en otra ocasión peca a su hermano contra usted, no será una segunda ocasión, siempre será la primera.
Y por otro lado, hermanos, lo que debería de empujarnos a perdonar siempre que alguien nos ha ofendido es el reconocer el perdón de Dios en Cristo para nosotros mismos. Padre, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, decía una de las peticiones de la oración del Señor el día de hoy. ¿Por qué es que debería de perdonar a mi prójimo cuando éste peca contra mí, cuando me ha ofendido? Porque usted mismo es uno que ha experimentado el perdón de Dios en su propia vida, hermano. ¿Y qué es esta pequeña nimiedad que cometen en contra suya comparado con la gran ofensa que usted cometió en algún momento contra su Padre Celestial, contra el Dios del cielo y de la tierra? ¿En qué se comparan las ofensas que nuestros hermanos nos hacen con el gran pecado que hemos cometido en contra de nuestro propio Creador? J.C. Ryle dice lo siguiente: el hombre que no es capaz de perdonar a su prójimo las pocas cosas insignificantes que haya cometido contra él, no puede conocer experimentalmente nada de este perdón libre y pleno que nos es ofrecido por Cristo. Es una marca clara de que el Espíritu Santo mora en nosotros. El hombre que ha aprendido a soportar y tener paciencia, a aguantar mucho y pasar mucho por alto, no ha nacido del Espíritu, dice. Perdón, el hombre que no ha aprendido a soportar y tener paciencia, aguantar mucho y pasar mucho por alto, no ha nacido del Espíritu. Oh, amados hermanos, pensemos el día de hoy por un momento en el perdón que Cristo nos ha dado y que este debería ser motivo suficiente para que nosotros estemos dispuestos a prometer a aquellos que nos ofenden. Quiera el Señor que esta sencilla enseñanza que hoy quise compartir pueda ayudarnos a seguir creciendo y madurando como cristianos, como miembros de esta iglesia local, hermanos. Necesitamos seguir adquiriendo cada vez un mayor conocimiento de la forma en la que Dios nos manda a vivir los unos con los otros y tener comunión los unos con los otros y llevar las cargas los unos de los otros, hermanos. Recordemos el día de hoy el precioso perdón que en Cristo Jesús nos ha sido ofrecido. Esa gloriosa y preciosa promesa que nos ha sido dada. Dios, por causa de Cristo, ha jurado que no recordará más nuestras faltas, nuestras ofensas. No hay condenación, no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo. Esto es glorioso de meditar y de reflexionar. Que el Señor, por su pura gracia, a causa de su misericordia, a través de Cristo, ha eliminado por completo toda condena en contra de nosotros. Si esto no nos constriñe a poder obedecer lo que el Señor nos manda a través de su palabra, entonces nada más podrá hacerlo, hermanos. Que el Señor siga hablando y obrando en nuestros corazones. Amén.